quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Crees en los portales interdimensionales? ¿Crees en los ovnis, en las abducciones? Y es que existen historias que no se cuentan fácilmente. Donde la naturaleza y el tiempo se detienen, se esconde un patrón inquietante. Personas desaparecen sin dejar rastro, muchas en condiciones tan extrañas que desafían toda explicación lógica. Este fenómeno ha sido documentado bajo el nombre de Missing 411. Comenzamos. Te cuento. Este término fue planteado por David Politz, un ex policía, investigador y escritor que estableció la teoría Missing 411, en una serie de libros donde documentó todas estas desapariciones porque se dio cuenta que se producen con frecuencia en la naturaleza, como parques nacionales o zonas alejadas. Estas desapariciones tienen conexiones muy inquietantes, normalmente desafían todas las explicaciones convencionales y racionales, y se cree que son en circunstancias que rodean lo misterioso e inusual. Te voy a mencionar algunas de las características, más bien de puntos clave que tienen que tener todas estas desapariciones para que sean llamadas Missing 411. Número 1. Personas que llegan a reaparecer tienen pérdida de tiempo, es decir, piensan que han pasado 10 minutos cuando en realidad ha pasado muchísimo más tiempo y no hay relación entre el tiempo y la distancia. Por ejemplo, encuentran a una persona a 25 kilómetros a distancia de donde desapareció y no hay forma de que llegara a ese punto tan rápido. Suelen estar confundidos, aturdidos y las víctimas más pequeñas suelen ser totalmente incapaces de describir cómo fue que desaparecieron, en dónde estuvieron. Número 2. Los objetos personales suelen ser encontrados en lugares inesperados y en condiciones anómalas. Se ha encontrado ropa que se ha quitado la persona a pesar de que hace muchísimo frío y no tendría ningún sentido pues quitarse la chamarra cuando estás a temperaturas bajo cero. 3. Se ha identificado patrones de víctimas especialmente entre niños y ancianos. 4. Son en parques nacionales cerca de lagos, cerca de donde hay agua. 5. Los perros de búsqueda y rescate no captan su rastro, no captan el olor de las personas. Y estamos hablando de perros entrenados que no son capaces de detectar ningún rastro. 6. La desaparición repentina de una persona dentro de un grupo, a menudo sin que nadie escuche o vea nada sospechoso. En un segundo está y al siguiente desapareció. Todos estos hechos desafían las explicaciones convencionales y aquí, justo aquí, es donde sale nuestro lado creyente, aficionado y entusiasta de portales interdimensionales. Entonces te quiero preguntar, ¿podría ser posible que en estas zonas existan ciertos portales espacio-tiempo que conduzcan a un universo paralelo? Y es que los sobrevivientes o los testigos mencionan que cuando ha pasado esto hay un silencio inusual, una atmósfera rara. Ahora te voy a contar 2 casos, hay muchísimos, pero estos 2 me parecieron increíbles. El primero es Steve Kubacki. Él desapareció en febrero de 1978 en el estado de Michigan. Él le avisó a su familia que iría a esquiar al lago Michigan. Esta actividad era algo que él hacía con frecuencia y que disfrutaba mucho hacer. Al día siguiente de que él dijo que iría a esquiar, el personal encargado de vigilar pues toda esta zona notó unos esquís y unos bastones clavados en la nieve, pero no veían a nadie cerca, así que lo dejaron pasar. Al siguiente día, la familia y amigos de Steve no tenían señales de él, así que su familia llamó al parque donde está este lago y la seguridad se empezó a movilizar. Ellos recordaron que el día anterior habían encontrado los esquís enterrados, así que partieron de ese lugar. Aquí es donde empieza lo extraño, porque lo primero que les llamó la atención es que no hubiera huellas, a pesar del espesor de la nieve, y no había habido mal clima, así que las huellas en la nieve no tenían por qué pues haber desaparecido. Era como si la persona que dejó clavado ahí los esquíes
simplemente se desvaneciera. Buscaron a los alrededores y no encontraron nada, así que deciden regresar al punto de inicio, es decir, a donde estaban los esquís clavados, y ya había una mochila. Obviamente, esta mochila no estaba ahí antes, y efectivamente la mochila pertenecía a Steve. Todos se quedaron sorprendidos porque estaban seguros de que no había ninguna mochila ahí antes. Y es que no solo estaba buscando una persona, no, eran personas capacitadas para rastrear. Pasaron los días y no encontraban alguna otra cosa, alguna otra señal. Y la teoría más lógica era que Kubaki había dejado ahí sus esquís clavados y había caminado hasta el lago y ahí pues se había caído. Las autoridades le dijeron a su familia que no podían hacer nada hasta que el lago se descongelara. Y aquí es donde retomamos toda esta rareza del caso porque pasaron 15 meses. Y es cuando Kubaki simplemente llegó caminando a la casa de su papá. Tocó a la puerta, su papá abrió, se quedó en shock al verlo, lo abrazó, lo besó, le preguntó ¿en dónde estabas? ¿En dónde estuviste estos 15 meses? Kubaki le respondió que no lo sabía, que no se acordaba de nada, que de lo único que está seguro es de que estaba esquiando y que de repente nada, obscuridad total. Después se despertó en el campo de hierba que estaba al lado de la casa de su papá y se dio cuenta que la ropa que traía no era suya. Tenía el cabello recién cortado y lo más extraño es que traía en su bolsillo $40, mapas y muchos tickets de trenes y autobuses de todas partes del país. Él dijo que se sentía muy cansado de las piernas, como si hubiera estado caminando largas distancias. Steve Kubaki estaba consternado y agobiado por tantas y tantas preguntas de los papás y de las autoridades y de no tener las respuestas, de no saber qué le había pasado, en dónde había estado, por qué no se acordaba y sobre todo cómo es que estuvo 15 meses sin ser consciente de él mismo. Caso número 2. El 21 de mayo de 1934, en Manitoba, Canadá, se informó que Betty Wolfram, de 4 años, había desaparecido de su casa durante 5 días. Había sido encontrada en el bosque que estaba cerca de su casa. No tenía signos de deshidratación, moretones, picaduras, arañazos, nada. Y lo más extraño, estaba completamente seca, a pesar de que había llovido diario desde su desaparición. Ella no recordaba nada, no sabía cómo había llegado hasta el bosque. Su buena salud y su condición sugirieron que durante estos 5 días había sido cuidada y alimentada. O tal vez estaba en estas condiciones porque para ella no habían pasado 5 días, sino solo un par de horas. ¿Crees que de alguna manera Betty traspasó la barrera espacio-tiempo? ¿Por qué no se acuerda de nada? ¿Por qué no sabe cómo llegó al bosque y qué hizo durante 5 días? Otro dato muy extraño es que en Manitoba había muchos lugares azotados por la sequía y justo hubo lluvia cuando Betty desapareció. ¿Casualidad? ¿Tú qué crees? ¿Que ellos de alguna forma cruzaron algún portal, que fueron abducidos o simplemente que Steve estaba esquiando, se golpeó la cabeza, tuvo pérdida de memoria, estuvo vagando durante 15 meses, de alguna forma recuperó su memoria y fue cuando llegó caminando hasta la casa de su papá? Y de Betty simplemente salió de su casa a jugar, se perdió en el bosque, encontró algún refugio y estuvo ahí durante 5 días, que fue cuando la encontraron. ¿Tú qué crees? ¿Qué versión te gusta más? Cuéntame en los comentarios.